Buenos días, bienvenidos sean todos a esta hermosa mañana de domingo. Hoy es el día del Señor y el Señor nos ha llamado a tomar este día para alabar su santo nombre, glorificar su santo nombre y bendecirlo en medio nuestro, ¿verdad que sí? Se les pido que se pongan de pie ahí donde están, en su casa, en su hogar, en su oficina, donde quiera que estén mirando este video en este momento. Les pido que se ponga de pie y cante con nosotros. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy, Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Fiel. Pongan esas manos y adoremos al Señor. Díganlo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor. Fiel. Amén, amén. La Biblia dice que el Señor es fiel y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en eso podemos poner nuestra fe en esta mañana. Hay un pasaje hermoso en Lucas capítulo 10, versículo 38, donde dice que mientras iban ellos de camino, Jesús con sus discípulos iban de camino, dice que Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchen esto, sentada a los pies
del Señor escuchaba su palabra. Ay, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y oigan la respuesta de nuestro Señor. El Señor le responde: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Ella estaba sentada a los pies del Señor escuchándole. Y en esta mañana yo no sé cuál es tu preocupación, yo no sé qué es lo que te está preocupando en esta mañana, pero yo sí sé una cosa: que el mejor lugar que podemos estar es a los pies de nuestro Señor. Entone esto con nosotros. Gracias, Señor, que podemos estar en tu presencia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus. Cante con nosotros en esta mañana, diga: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, tú me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. No lo hay, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
pies una vez más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Señor, gracias Padre, que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Y es ahí que podemos estar prostrados frente a los pies de nuestro Señor. Oh Padre, ese es el deseo de nuestro corazón, estar postrado a tus pies, escuchando tu palabra, Señor. Oh Padre, llena este lugar de tu presencia, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levanta tus manos al Señor y dile: yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Padre, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, mi Dios, pues solo a ti te pertenece. Solo tú eres digno de honra, de alabanza, de honor y de gloria, mi Dios. Mi Padre, gracias. Gracias por tu gracia y tu misericordia para con nosotros, que siendo infinitamente inmerecedores, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, tú la has dado sobre nosotros, Señor. Y
nos has hecho tus hijos y tus hijas, Señor. Padre, hoy nos sentamos ante tus pies para escuchar tu palabra, así como María se sentó a escuchar la palabra de Jesús. Hoy queremos escuchar tu palabra, Señor, y te pido que a través del mensaje de hoy, a través de tu palabra, tú hables a nuestros corazones y transformes nuestra vida como solo tú lo puedes hacer. Te doy gracias y lo pedimos todo en el bendito y poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada dimos comienzo a un estudio fabuloso, un estudio excitante del libro de Romanos. Y la idea es que este verano vamos a cubrir los primeros 5 capítulos del libro de Romanos y luego en próximos veranos continuaremos estudiándolo hasta completar el estudio del libro entero. Quiero que recordemos que Pablo le escribe esta carta a los cristianos en Roma, tanto a los judíos que habían sido convertidos al cristianismo como a los griegos, y especialmente a los griegos. ¿Por qué? Porque Pablo había sido mandado a predicar a los gentiles. ¿Okay? Estos grupos estaban divididos entre sí. De hecho, parte del objetivo de Pablo al escribir esta carta es unificarlos bajo un mismo evangelio, el evangelio de gracia del cual hablamos la semana pasada. Entonces fue con ese propósito que vimos que Dios llamó a Pablo, Dios separó a Pablo. ¿Para qué? Para que fuera un apóstol, para que fuera un mensajero a los gentiles. ¿El mensajero de qué? Del evangelio, de la buena noticia. Y entonces aprendimos que cada uno de nosotros también hemos sido llamados por Dios, hemos sido separados por Dios y hemos sido fortalecidos por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para llevar el evangelio de gracia a todo el mundo con el poder del Espíritu Santo. Espero que recordemos eso del estudio de la semana pasada. Entonces, esta semana vamos a explorar cómo es que ese evangelio de gracia y por qué es necesario, no solo para predicarlo al mundo, sino también es necesario escucharlo frecuentemente, aún en la iglesia de Dios. Solo voy a pedir que por favor abran conmigo sus Biblias a Romanos. Vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar en ese capítulo por 2 domingos más. Hoy vamos a estudiar del 8 al 15. Solo le pido que abran en Romanos capítulo 1 y comenzamos a leer en el versículo 8, donde dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Yo quiero que notemos 2 cositas en estos primeros 3 versículos, ¿ok? En esta primera sección. Primeramente, quiero que noten que Pablo da gracias y él dice a través o mediante Jesucristo. Y creo que vale la pena mencionar eso. Creo que vale la pena pausar un momento aquí y pensar en esto, porque quiero que entendamos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y menciono eso rápidamente porque quiero que entendamos, quiero que estemos seguros que si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, si usted está en Cristo, usted tiene acceso directo a Dios por medio de Jesús, y usted no necesita a alguien que le sirva de intermediario. ¿Okay? Lo segundo que quiero que vean es que Pablo comienza esta sección de la carta dando gracias. Él empieza demostrando su gratitud por la iglesia en Roma. Ahora es interesante porque él nunca había visitado a Roma. No hay nada que describa que él había estado allí y ni siquiera sabemos cómo comenzó la iglesia en Roma. Muchos dicen que Pedro, el apóstol, la comenzó, pero tampoco hay prueba de ella. Se cree que comenzó después del Pentecostés. Pero Pablo dice algo maravilloso sobre esta iglesia. Él no da gracias por su unidad,
Él no da gracias porque hay sanidad en la iglesia. Él no da gracias porque las cosas están bien. Él da gracias porque dice que la fe de esta iglesia era tan pública que se conocía por todo el mundo. Claro, él está hablando del imperio romano en ese tiempo y del mundo romano. Pero miren eso, toda la persona, todo alrededor del imperio romano se está hablando de la fe de esa iglesia. Yo tengo que pausar aquí por un momento. Hay que pausar por un segundo, y un segundo muy importante. Este comentario me hace pensar en mí mismo y me hace pensar en nuestra iglesia. Nosotros estamos viviendo un momento sin precedente en la historia del mundo. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Le estamos ministrando la gracia de Dios a las personas a nuestro alrededor? ¿Los estamos animando, los estamos fortaleciendo y los estamos ayudando de tal manera que cuando pase la pandemia se hable de tu fe, o se hable de mi fe, se hable de la fe de nuestra iglesia? Que la gente hable de la fe de Hollywood Community Church o la fe de Encuentro. Estas son preguntas que vinieron a mi mente esta semana al estar estudiando. ¿Será que mis vecinos puedan notar y hablar de mi fe cuando todo esto termine? Los cristianos en Roma, como dije, estaban divididos. Ellos estaban bajo el dictamen del emperador Nero cuando recibieron esta carta. Y ciertamente estaban sufriendo persecución. Su situación estaba mucho peor que la nuestra. Y sin embargo, eran famosos por su fe. Piensa en eso por un momento. Qué hermoso ejemplo para cada uno de nosotros. Hermanos, ejercitemos nuestra fe. Hoy más que nunca. Dios nos ha dado un momento en la historia, un momento perfecto para demostrar nuestra fe, para vivir nuestra fe, para hablar de nuestra fe. No lo desperdiciemos, no lo desperdiciemos. Dios nos ha llamado para un momento como este y Él nos dice, sé fuerte y sé valiente. Y al pensar en eso me recordó de un himno que cantábamos cuando yo era muchacho, que el coro dice, a la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con tu mano te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Mis hermanos, demostremos nuestra fe en estos días. Hablemos de nuestra fe, enseñemos nuestra fe, que cuando esta pandemia termine, que por todo nuestro mundo se hable de la fe de nuestra iglesia. Vamos a seguir con lo que Pablo dice en Romanos 1, en el versículo 11. Entonces Pablo dice, porque anhelo verlos para impartirles aún algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. En estos versículos Pablo utiliza un lenguaje muy interesante. Yo quiero primeramente ver los versículos 14 y 15 y luego volveremos hacia atrás, hacia el versículo 11, porque Pablo hace una declaración increíble en el versículo 14. Pablo comienza ese versículo diciendo, tengo obligación. Eso es una palabra interesante, estoy obligado, y de hecho una mejor traducción diría, soy deudor. Y obviamente cuando uno oye esa oración, soy deudor o tengo obligación, tenemos que preguntarnos, ¿de qué o de quién es Pablo deudor? ¿Cierto? Y usualmente si usted va al banco y coge un préstamo, digamos un préstamo hipotecario, pues usted es deudor o tiene una obligación con ese banco de pagarle lo que cogió prestado.
Si usamos ese razonamiento, Pablo comienza el primer capítulo de Romanos diciendo que él es un siervo, un doulos, un esclavo voluntario de por vida de Cristo. Y por lo tanto podríamos deducir a una leída ligera que Pablo es deudor de Dios, quien lo llamó, lo separó y lo salvó. ¿Right? El problema es este. El problema con este pensar es que Pablo no tiene una deuda con Dios. ¿Ves? La salvación que Dios nos ofrece es dada por su gracia. De ahí que nosotros sacamos la palabra gratis, ¿no? Es por gracia, o sea que es inmerecida. Gracia es cuando recibimos algo bueno que no lo merecemos. Y no hay forma de pagarla. Si pudiéramos pagarla, entonces deja de ser gracia, ¿no? Se cambia a una deuda. Pero la gracia de Dios en salvarnos no hay forma de pagarla. De hecho, dice Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe o por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es claramente un regalo de Dios y no puede ser pagada por ninguna obra humana, y esto es importante entenderlo. Ni usted ni yo podemos hacer nada para ganarnos la salvación de Dios que está en Cristo. Y no podemos hacer nada para pagarle esa salvación. Ustedes, nosotros teníamos una deuda con Dios anteriormente. Todo pecador nace esclavo al pecado. Y para poder salvarse del pecado, dice la palabra que el precio del pecado es la muerte. Y por lo tanto, teníamos una deuda con Dios para limpiarnos de ese pecado. Pero esa deuda fue completamente pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, Pablo no puede ser un deudor a Dios, no. Ahora, vean el versículo 14, como él dice. Él dice, tengo obligación, soy deudor, tanto para con los griegos, como para con los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. O sea, que la deuda de la cual Pablo habla es una deuda o una obligación ¿hacia quién? Hacia los gentiles, los griegos, los bárbaros, los sabios, los ignorantes. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y él está diciendo, mi deuda es para ellos, es con ellos. Entonces, si Pablo tiene una obligación, si Pablo tiene una deuda con los gentiles, es interesante preguntar entonces, ¿cuál es la deuda? ¿Cierto? ¿Cuál es la deuda que Pablo tiene para con los gentiles? Vean el versículo 15. Dice, así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Y dice, también a ustedes que están en Roma. Su deuda es impartir el Evangelio de gracia con todo el mundo y sin distinción. Sean griegos o no lo sean, sean educados o no lo sean, sean pobres o sean ricos, sean de alta alcurnia o no, sean inteligentes o sean ignorantes. Hermanos, escuchen, todo cristiano, usted y yo, todo cristiano tiene una obligación, tiene una deuda de compartir el Evangelio de gracia que hemos recibido con aquellos que todavía no lo han recibido. Quiero que entendamos eso. Ese es mi primer punto en el bosquejo. Todos somos deudores del Evangelio de gracia a los que nos rodean, a todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque todos a nuestro alrededor necesitan la salvación. La salvación que solo se puede obtener a través de la fe en el Evangelio de gracia. Y es nuestra obligación, es nuestro llamado llevar el Evangelio de gracia a todo el mundo. Así lo vimos la semana pasada en Mateo 28, lo que le llamamos la Gran Comisión. Ahora pensemos por esto en un momento. El Evangelio de gracia destruye toda barrera y toda discriminación personal. Todo. Si damos gracia como la hemos recibido, nunca miraremos mal
al que viste diferente que nosotros. Nunca miraremos mal a cual que tiene tatuajes en su cuerpo. Nunca miraremos diferente al que es de una raza diferente o al que es de un país diferente o que habla diferente. ¿Ves? Todos necesitan el evangelio de gracia. Y a todos estamos obligados. Así como tú lo necesitaste, así mismo ellos o todos lo necesitan. ¿Cómo cambiaría tu forma de pensar sobre tu vecino si le impartes gracia? ¿Cómo cambiaría la forma o cómo tratarías diferente a tu compañero de trabajo si tú le impartes tu gracia? Por favor, entendamos esto. Quiero que entendamos esto claramente, que si yo recibo gracia y no la comparto, lo que estoy diciendo es que yo me la merezco y la otra persona no. ¿Entienden eso? Si recibimos la gracia y no la compartimos, eso nos hace pensar que la merecemos o que calificamos para ella y el resto no califica. Y si ese es el caso, ese es el final de la gracia. Ahora, yo creo que es fácil para nosotros entender por qué debemos predicar el evangelio a los que no lo han recibido. Pero Pablo aquí dice que él está ansioso de predicar el evangelio, dice también a ustedes que están en Roma. O sea, que él está ansioso de predicarle el evangelio a la iglesia en Roma, a los cristianos, a los que ya han recibido por fe el evangelio. Y me pregunto por qué. ¿Verdad? ¿Por qué es necesario predicarle el evangelio a los que ya son cristianos? Podemos entender a los que no son cristianos, pero ¿por qué predicar a los que son cristianos? Ese es mi segundo punto en el evangelio. El evangelio de la gracia salva y por lo tanto aquellos que no conocen a Jesucristo lo necesitan. Pero el evangelio de la gracia santifica también. El evangelio de la gracia salva y santifica. El evangelio de la gracia es fuente de salvación y esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Pero no solo eso, el evangelio de la gracia es fuente de vida. Es fuente de vida para nuestro diario vivir. Él dice en el versículo 5 que él recibió apostolado y la gracia para promover la obediencia de la fe. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso? Yo sugiero que Pablo se refiere a la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso por el cual cada día nos comportamos más y más como Cristo. Es el proceso en que estamos cada cristiano de ejercitar nuestra fe, de ponerla en práctica en todo tiempo. Y eso es lo que hace al evangelio en nosotros a diario. Nos ayuda a vivir como Cristo. Nosotros tenemos que aplicar el evangelio a nuestra vida diariamente para nosotros poder vivir como Cristo. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de separación física, ha sido difícil para muchos de nosotros. Yo lo sé, ha sido difícil para mí. Y una de las razones que esto ha sido difícil es porque es difícil mantenerse fuerte en nuestra fe mientras estamos alejados, ¿no es cierto? Nos necesitamos el uno al otro. Y Pablo dice aquí que su anhelo es predicar el evangelio en medio de ellos. ¿Con qué propósito? Para ser fortalecidos el uno con el otro. Vean el versículo 11 y 12. Repito, porque anhelo verlos para impartirle algún don espiritual a fin de que sean confirmados. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos en el versículo 12. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Cada uno con la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. ¿Lo ven ahí? Su deseo es ir y predicar el evangelio para que mutuamente se animen, se conforten y se fortalezcan el uno al otro. ¿Mediante qué? Mediante la predicación del evangelio de la gracia. Es por eso que nos reunimos en el templo cada domingo. Es por eso que nos reunimos para levantarnos el uno al otro, para ayudarnos el uno al otro en este proceso llamado santificación. Todos estamos llamados a utilizar nuestros dones en la congregación para así animarnos
los unos a otros. Dios nos ha dado dones, no para que los guardemos. No es un regalo que usted guarda en su bolsillo y no lo comparte. Los dones que Dios nos ha dado es para que nos animemos los unos a otros dentro de la congregación. La palabra en Efesios 4 dice que los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y al utilizar los dones espirituales en la iglesia, propagamos la gracia de Dios y la administramos sabiamente. Mire cómo dice en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10, dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Oye, tenemos que entender esto. Yo quiero que usted entienda esto. Si usted ha recibido, si usted ha entendido el evangelio de la gracia de Dios, usted será transformado. Y esa transformación se va a manifestar en obediencia mediante el uso de los dones espirituales para la gloria de Dios y para el beneficio y la santificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, sabemos esto, 3 cosas. Cada creyente es un deudor a todos a nuestro alrededor. Segundo, la forma de pagar esa deuda es proclamar el evangelio. Y tercero, la forma de proclamar el evangelio es mediante el uso de los dones espirituales. ¿Ves? Cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios y tenemos esta deuda de compartir el evangelio con todo lo que Dios ponga a nuestro lado. Y al compartir el evangelio lo hacemos usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Entonces la pregunta hoy viene a ser esta: ¿a quién le impartirás gracia hoy? ¿A quién le vas a impartir el evangelio de gracia en tu vida hoy? Hemos sido llamados a hacerlo. Vive en el poder y la gracia de Dios, y Él va a dirigir tu camino. Él va a transformar tu vida para que tú puedas llevar el evangelio de la gracia a aquellos que no lo han escuchado y aún a aquellos que son cristianos. ¿Para qué? Para fortalecernos el uno al otro. Y lo haces mediante los dones que Dios te ha dado. En esta mañana yo quiero terminar el mensaje pidiéndote que le impartas la gracia de Dios a aquellos que están a tu lado. Te pido que los cojas, que se sienten unidos y que le pongan sus manos a uno al otro y canten una bendición sobre ellos con nosotros. Yo voy a orar y luego vamos a cantar esta bendición que sale del libro de Deuteronomios sobre cada una de las personas que está contigo. Y vamos a impartirle la gracia de Dios. Ora conmigo. Señor Padre, en esta mañana, Padre, a nosotros abrir nuestra boca en canto, en el canto de tu palabra, Señor. Te pido que impartamos la gracia de Dios sobre cada una de las personas que están a nuestro lado. Y Padre, si hay alguna persona sola en este momento, te pido, como tú solo lo puedes hacer, Padre, que a través de nuestras manos extendidas, que ellos sientan tus manos sobre ellos y que esta bendición sea una realidad en sus vidas. Y Padre, que hoy seamos todos fortalecidos por tu gracia y que la fe de nuestra iglesia se haga famosa, Señor, por todo el mundo. ¿Para qué? Para que la gente vea nuestra labor y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Y en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Los invito en esta mañana a que canten con nosotros esta bendición. Ponga sus manos sobre aquellos que están alrededor suyo y cántele esta bendición sobre cada uno de ellos. Diga con nosotros: Dios te guarde
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dígame. Dios te guarde y te bendiga, dígalo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus dígaselo, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Bendito sea el Señor, que en esta mañana nos permite y nos da su bendición. Le agradezco tanto que haya estado con nosotros en esta mañana. Antes de irnos, nos vamos a ir regocijados en el Señor y cantando, pero quiero acordarle algunas cositas y decirle algunas otras. Sé que muchos de nosotros estamos ya desesperados, ¿no?, de salir de la cuarentena, de volver a nuestra iglesia y reunirnos físicamente uno con el otro. Y quiero que sepan que los líderes de la iglesia estamos planeando cómo volvernos a reunir de manera que sea una manera segura, que sea una manera que todos podamos venir juntos
de forma segura y manteniendo, ¿no?, lo que el gobierno quiere que hagamos, lo que el centro de enfermedades nos dice que hagamos. O sea, que sea bien, bueno y saludable para cada persona que quiera participar. Sé que el futuro no se va a ver como el pasado, ¿okay? No vamos a estar abrazándonos, besándonos como nos gusta, no vamos a estar tomando café al final del servicio, pero tenemos fe de que pronto, con Dios delante, ya para el mes de junio, a finales de junio, estaremos preparados para volver a reunirnos físicamente. Yo sé que algunos quieren volver hoy y sé que otros están un poco más miedosos, ¿no?, de volver tan rápidamente. Lo comprendemos, por lo tanto vamos a seguir grabando nuestros servicios, poniéndolos en líneas para que tanto si están físicamente como en línea puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Le doy gracias por su generosidad, como siempre, semana tras semana son fieles a su Dios. Y Dios está haciendo grandes cosas, dando comida al hambriento, hasta baño a los que no necesitan y ropa al que lo necesita. Hemos ayudado varias familias en las últimas semanas, todo gracias a su generosidad. Y le pido que continúe siendo generoso. Y no solo eso, si tiene alguna necesidad, por favor, comuníquese conmigo lo antes posible para ver cómo le podemos ayudar, ¿ok? Bueno, vámonos en esta mañana adorando al Señor. Esto se llama el Dios que adoramos, que es el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, con simple y sencillamente el poder de su palabra. Vamos a entonarlo esta mañana al despedirnos. Aquí vamos, el Dios que hizo los cielos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bendito sea el Señor que hizo los cielos y la tierra, y te hizo a ti y te hizo a mí, right? Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, Señor. Vamos a decirle: a Él sea la gloria y el poder. Digan: a Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para
eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, los bendiga hoy y siempre. Que Dios los bendiga. Amén.